Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. El miércoles pasado no estuve aquí porque pensaba que iba a salir a la ciudad de El Paso, pero por cambios de planes no salimos, gracias a Dios, y andaba, como tengo familia ya, ¿verdad? Yo siempre he sido así, ¿verdad? Estaba consiguiendo algunas cosas y empacando para llevarles, que ahí se quedaron, pero por eso no venimos. Vamos, y he tratado, voy a confesarles algo que pues de Dios, ¿verdad? Para abreviar la historia que estamos viendo. Tengo mi cuaderno de notas y ahorita que salí lo había puesto en una mesita, se me quedó allá, pero gracias a Dios tengo el libro aquí y voy a tratar de recordar las cosas que quiero compartir con ustedes. Pero antes, abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos, que eso nos va a recordar un poquito, porque realmente en este tiempo es que lo que estoy diciendo en este tiempo estaba pasando. En el libro de los Hechos, el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 11 hasta el 16. Hechos capítulo 5, del versículo 11 hasta el 16. Para participar todos leeremos alternadamente como es nuestra costumbre. Entonces dice: y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amado Señor, te damos gracias esta noche, estos momentos, para recordar lo que en un principio tu iglesia, tu cuerpo, aquellos que nos dejaron un ejemplo, Señor, dedicaron su vida y lucharon y murieron y nos heredaron, Señor, un gran ejemplo para que nosotros podamos continuar esparciendo las buenas noticias. Perdona nuestros pecados, está con nosotros. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Hemos de recordar, pues, hermanos, que el movimiento cristiano empezó con una sola persona. Él llamó el Señor a 12 apóstoles y allí les encomendó a toda la iglesia, ¿verdad? Que fueran y predicaran, que enseñaran su palabra. Empezando donde ellos vivían y continuaran el mundo entero. Y gracias a Dios han existido en nuestro tiempo, bueno, muchos años atrás, hasta donde yo he leído y testimonios de personas. Hay organizaciones de Europa, alemanes, de Inglaterra, de aquí de Estados Unidos, inclusive nuestra convención mexicana ya ha tenido misioneros que los ha enviado y que les ha dado un sostén para que ellos prediquen la palabra. Y gracias a Dios el evangelio ha continuado. Ha aparecido, ¿verdad? Por allí, creo que mi familia lo tiene, donde dice que el Señor no era de la universidad, pero le decían maestro, ¿verdad? Le tenían miedo hasta los reyes y no tenía un ejército. No querían que el evangelio creciera y sin embargo conquistó el mundo y sigue conquistando. La historia que leyó la hermano, estoy seguro que muchos de nosotros ya la hemos leído.
o la hemos escuchado, pero nos deja un mensaje, hermanos. Y el sábado, los que tengan oportunidad, es tan sencillo, ¿verdad? A veces compartir, cierto es que es. Yo he encontrado folletos allá en la basura, en el trabajo. La gente no lo aprecia. Pero nuestro testimonio sobre todo es que les hablemos como ese niño del amor de la palabra de Dios. Ahora, volviendo a nuestra historia, los primeros 100 años del cristianismo fueron realmente difíciles. Difíciles porque no tenían como nosotros lo que tenemos, la escritura, todo, ¿verdad? Dicen que habían las cartas de los apóstoles, los evangelios, que los hermanos leían, los que tenían copias, y había una tremenda persecución. Quizás han oído la palabra las catacumbas de Roma, pero eran cuevas. Y a mí me gustan los documentales de la historia del cristianismo. Todavía se han encontrado lugares donde, mientras estábamos sentados, estaba bien cómodo, ¿verdad? Donde en cuevas y hay dibujos, hay cruces, hay cosas allí donde los hermanos se reunían. No habían bancos en el suelo tirados porque los perseguían. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Que los perseguían. Recordemos que los primeros enemigos fueron los judíos. Los judíos, porque no aceptaban al Señor como el Mesías, como la promesa, como el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, también cuando se llegó a organizar, por eso en las cartas del apóstol Pablo menciona que tengamos cuidado. Menciona personas que en lugar de hacer el trabajo del Señor por amor, lo hacían por su propio interés. Y eso lo vemos también en la historia del Imperio Romano. Dentro de la iglesia había corrupción. Había mucha corrupción y pues los hermanos, los primeros cristianos que tienen el testimonio, ¿recuerdan que dice? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Ellos eran testigos oculares. Hay una diferencia cuando nos cuentan algo a cuando nosotros lo hemos visto. Y ellos, eso era lo que predicaban. Nosotros vimos las señales, los milagros. Nosotros escuchamos las enseñanzas del Señor. Nosotros vimos cómo Él fue el cumplimiento. Ahora, dijimos, los primeros, pues, en el principio, los que querían acabar con los creyentes eran los judíos. Los judíos eran enemigos que el apóstol Pablo tenía autoridad para ir y acabar y buscarlos. Ahora, otro enemigo que se fijó fueron los romanos. Recuérdense, así como este país, ¿verdad? Tiene influencia y busca sus propios intereses en cualquier país del mundo. En el mundo entero, ¿verdad? Tiene sus manos metidas por conveniencia, por cosas así. Así los romanos trataban de controlar porque ellos eran los que gobernaban al mundo no conocido. Roma también no simpatizaba con el cristianismo porque algunos de los hermanos, vamos a ver, bueno, la iglesia no participaban. Dice que en el año como 67, por eso es que fueron los romanos y destruyeron el templo, porque hubo una guerra que duró 4 años en que los judíos organizaron ejércitos para echar a los romanos de su tierra. Y los creyentes no quisieron pelear. Ellos no quisieron pelear, ¿verdad? Entonces, porque ellos no dudaron de que la oración y que las demandas del Señor eran diferentes a las demandas que el gobierno romano estaba presentando. Cuando el apóstol Pablo murió, que dicen que cree según la historia en el año 54-68, el emperador Nerón, para culpar a los cristianos, para limpiarse las manos, le echó la culpa a los creyentes. Y esa fue una de las razones por qué él mandó a matar, a decapitar al apóstol Pablo.
él acusó de que los creyentes habían incendiado la ciudad y ordenó que los acabaran. Entonces, otra cosa que exigían, que los creyentes tenían que adorar al emperador, tenían que rendirle culto, ¿verdad?, las imágenes de él. Entonces, hubo también otro problema que, como ahorita que tenemos este problema de esa enfermedad que surgió, yo no he oído realmente que dicen algunos que eran experimentos que los asiáticos, los chinos estaban haciendo con la gente. No sé si ustedes vieron en esas redes sociales una chinita que se está comiendo un murciélago, ¿no lo vieron? Se ve que se lo está comiendo. Se ha dicho, ¿verdad?, que esa gente de allá se come toda cosa que se mueve. Insectos, ¿verdad? Y no vamos a decir nombres. Insectos, perros. No sé si hace como un año o dos, dicen que cerraron un restaurante acá hay una población grande de chinos en California del Sur. Hay una población grande. Y ellos conservan sus tradiciones y sus costumbres. En el año 80 yo llegué a la ciudad de Amarillo, viví como 3, 4, 5 años, y en ese tiempo, después que se acabó la guerra de Vietnam, empezaron a traer vietnamitas y de otros países asiáticos, les daban asilo. Por cierto que yo, siendo miembro de la iglesia, la primera iglesia bautista de allí, era de la misión, pero participamos en todas las cosas. Hicieron una comida, eran grandes, pero también, entre otras cosas, habían gentes que no eran creyentes, y el periódico publicó que estaban desapareciendo los perros y los gatos, y dijeron que tuvieran mucho cuidado, que no, dijeron, entre otras, sospechamos que esta gente que tiene estas costumbres lo están comiendo. Entonces, con eso de la enfermedad que está viniendo, y tengamos precaución, hermanos, tengamos cuidado, especialmente con nuestros niños. Lavemos nuestras manos, tratemos de ser higiénicos hasta donde sea posible para evitar que, esperamos que eso sea controlado. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Había rivalidad en el cristianismo. La actitud de los creyentes se hacía sospechosa y odiosa a la gente que estaba acostumbrado, a adorar, a tener diferentes costumbres. Esta mañana me enteré de algo que, aunque ya tenemos 15 años trabajando en ese lugar, y acostumbran a celebrar el año de los chinos, ¿verdad? ¿Saben qué año nombran ellos ese año, verdad? El año de la rata. Cada año tienen y entre asignan un animal. Entre otras cosas, allá en el casino, no sé si ustedes lo han visto, alguien que trabaja en el casino, llevan todos los años, durante los 15 días, creo que ellos celebran su nuevo año, llevan unos arbolitos de naranjas así, chiquititos, y tienen naranjitas. Esta mañana me enteré, fíjense, que no nos atrevamos a agarrar una frutita, porque eso representa para los chinos mala suerte. Cuando vayamos barriendo, si es que barremos allí, no usemos escoba, nos agachemos y recogemos con nuestras manos la basura, porque para ellos es mucha mala suerte. Las hojitas que se caen de los arbolitos, no las barremos, sino las agarremos, tienen un tazón así grande que las pongamos allí, porque si lo hacemos, nos van a mirar con desprecio y con odio, porque no estamos siguiendo la tradición. Menciono esto para saber que cuando los cristianos llegaron a Roma, los acusaban de eso. Cuando había terremotos, cuando habían inundaciones, cuando hay una enfermedad, ¿saben qué pensaban ellos, verdad? Que los dioses los estaban castigando por eso. Entre otras cosas, para darnos cuenta que siempre han existido cosas. Ya ven, acaba de pasar un terremoto en Puerto Rico, que hasta Cuba se llegó a sentir, pero
se maldecían a los hermanos porque pensaban que ellos se les acusaba de ateos. ¿Saben por qué, verdad? Porque no tienen ídolos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, cuando fue a Atenas, dice que pasó por el santuario y habían cantidad de dioses? Y inclusive había un letrerito ahí donde decía al Dios que no conocemos. Había cada Dios que ellos tenían, y entonces se le acusó a los hermanos de que eran ateos, que no creían en Dios. Y mucha gente tal vez nos ha tocado. Por ejemplo, yo he traído gente en otras ocasiones o en otros lugares, he llevado gente a nuestro templo, a la casa del Señor, y lo dicen, ¿qué no tienen a San Pablo, a San esto, verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ayúdenme. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, es necesario que lo en espíritu. No necesitamos tener, y esas gentes acusaban a los hermanos de ateos, y lo mismo que cuando celebraban la cena del Señor. Ya ven ustedes lo que el apóstol Pablo enseña, que participábamos de su cuerpo, eran caníbales, porque estaban comiendo el cuerpo del Señor. Eran también los acusaban de eso, de caníbales, por eso, de inmoralidad, porque usaban la palabra. Recuerden que el apóstol Pablo también dice que saludaban a los hermanos con Espíritu Santo. Era una diferencia. Mientras que los paganos era otra cosa. No sé si lo han oído, ¿verdad? Pero entre las religiones de Roma, de Grecia y Macedonia y todo ese pueblo, esa región conocida, las hermanas, fíjese usted, hermano, las hermanas tenían que servir de sacerdotisas por lo menos un año. ¿Y saben qué era el trabajo de ellas, verdad? Acostarse con el hombre que llegara ahí. Eso era. Y con eso estaban honrando a sus dioses. Cuando la gente llegó a conocer al Señor, ellos sí sabían que eso era inmoral y era contra las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces los acusaban a ellos de esas cosas, ¿verdad? Que no eran personas que querían seguir su religión. Ahora, los acusaban también de brujos y de magos cuando bautizaban a los hermanos, porque pensaban, ¿verdad?, que algo había, tenían sus lugares eran brujos, eran magos, eran todo, ¿verdad? Entonces había un abismo, hermanos, entre la verdadera fe, entre el conocimiento de la palabra de Dios y el mundo pagano. Era un abismo tremendo. Entonces los hermanos rehusaban adorar o reconocer a otro Dios que era el Señor. Gracias a Dios, como decía, mientras digo, qué diferencia, ¿verdad? Sí es cierto que tenemos problemas, muchos problemas a veces ellos, y a veces entre la propia familia, pero no tanto como aquellos hermanos tenían, que eran perseguidos, eran acusados, eran señalados como algo que no servía al imperio, ¿verdad? Entonces, así pasó, pues, con los primeros cristianos. Ahora, lo mismo, los escritos. No sé si recuerdan que, o habrán oído, que ya habían los famosos filósofos griegos. Las filosofías y las enseñanzas de los romanos, ellos tenían su propia interpretación. ¿Quién era el dios de el mayor dios de los griegos? ¿Cómo se llamaba, recuerdan? Zeus, el papá de Mercurio, y tenía a su esposa, y ellos hacían una historia allí, y los filósofos interpretaban y enseñaban, y la gente creía esas cosas. Dicen en un documental que vi, que por ejemplo llegaban a esa cueva y supuestamente los dioses hablaban con las personas, pero dicen, según la historia, la anécdota, ¿verdad?, que era un gas
que sale, entonces las personas se trastornaban y al respirar eso, su mente, ¿cómo se dice? Alucinado. Se alucinaban. Eso pasa, por ejemplo, los indios americanos hacían también lo mismo, ¿recuerdan? Ellos fumaban el peyote que le llaman y la marihuana y quién sabe qué otras cosas, y entonces ellos pensaban que de esa manera Dios le estaba hablando. Entonces, pero los filósofos escribieron muchas cosas contra el cristianismo y dice que hacían burla de las creencias de los hermanos que no creían en la resurrección, no creían en la autoridad de la palabra de Dios, como mucha gente ahora hay, no creían en la gracia, que podíamos ser regenerados, no creían en el cielo y en el infierno, como hay todavía. Cuando estaba leyendo esto, digo, qué cosas, ¿verdad? Que a pesar de que han pasado 2000 años, la gente toda así envenenada, recibiendo la herencia de esa cosa, ¿verdad? No creían tampoco en el cielo ni en el infierno. Yo no sé, realmente era una contradicción en qué clase de dioses creían, porque ellos no aceptaban ni castigo, solamente y revolvían el interés de la iglesia con el imperio. Por eso era religión nacional, porque tenemos un sacerdote que ellos mandaban. Ahora los ataques, dice el historiador, literarios, fueron también una bendición para los hermanos de la iglesia primitiva, porque mientras estas gentes enseñaba que eso no servía, entre los hermanos que habían personas, y yo creo, esto no lo dice el libro, pero yo pienso que habían sido inspirados por el Espíritu del Señor, que también empezaron a escribir y construyeron dice aquí, un edificio, edificaron escrituras interpretando, consiguieron más copias de las cosas originales y de los cristianos primitivos, y así de esa manera la iglesia se desarrolló. Hubieron varios grupos, le llamaban los apologistas, personas que se esforzaban por justificar las doctrinas del cristianismo contra los ataques paganos de los filósofos. Dice que hubo un tal Justino que él escribió y no solamente escribió, se dirigía al rey y con nombre y todo, ¿verdad? Que no era justo. Ahora, porque decía que los cristianos no eran culpables, ni eran asesinos, sino eran inocentes, no eran ateos, sino que adoraban al verdadero Dios, no eran gente peligrosa, no eran un peligro para el imperio romano, sino que eran gente que realmente era una bendición para el pueblo. Entonces, decían también que los cristianos tenían la verdad completa y que toda la filosofía que ellos practicaban, fíjense como dijo, era considerada fábulas inventadas, no ni revelación, sino dice que eran inventadas los que defendían el cristianismo por los demonios. Dice que hubieron, nuestra historia dice que algunos nombres me parecen medio raros. Un hombre que se llamaba Cuadrato, dice que era de Atenas, él defendía la iglesia. Arístides era un rey. Otro que escribió contra las filosofías de ellos se llamaba Atenágoras, nombrito raro, ¿verdad? Dice que escribió contra el Marco Aurelio. Había otro que se llamaba Melitón, otro Apolinar, bueno, así se llama mi hermano. Pero ellos le llamaron apologistas porque ellos discutían y proclamaban la verdad y trataban de que el cristianismo ocupara un lugar. Ahora, otro resultado, dice, los intelectuales, dice que fue que el cristianismo se convirtió, iba aumentando, ¿verdad?, en su desarrollo más respetable. Las
las personas educadas empezaron a tomar en cuenta y se empezaron a dar cuenta, ¿verdad?, de que realmente no era un movimiento que podía acabarse matando dos, tres, cuatro personas o un pueblo, sino que al contrario había mucho más gentes. Ahora, la persecución física, el Señor había advertido y quería leer en la epístola de la primera carta de San Pedro, que la manera en que se expresa en primera de Pedro, creo que es el capítulo 1, y él le tocó, y Santiago también dice el apóstol Pedro, dice en el primero de Pedro, capítulo 1, bueno, déjenme leerlo hasta el versículo 1, que dice: Pedro, apóstol, él estaba viviendo en ese tiempo, apóstol de Jesucristo, los esparcidos de la expresión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia, en Bitinia, porque los hermanos habían sido esparcidos, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. El saludo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren la seguridad que tenía el apóstol Pedro, después que había negado, ahora él mismo afirmaba que el Señor se ha levantado para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cosa que la gente, esos que digo, los romanos no creían, que era el enemigo número uno de los cristianismos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en... Fíjense, eso es lo importante. Tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, diría yo el Señor, a quien amáis. Fíjese lo que dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Así pues, los primeros cristianos se enfrentaban a esta persecución física, ¿verdad? De parte de los romanos, y la razón, según el historiador, era cuestión política, que dentro del imperio habían, diríamos, unas oficinas exclusivamente ordenadas para organizar o para dirigir la religión, y ellos a través dice que hacían cosas para apaciguar la ira de los dioses, organizaban este tipo de festividades paganas. Ellos predecían el futuro, y la idea de la inmortalidad del alma y la moralidad no tenían equivalentes en el punto de vista romano, porque ellos no creían que había vida más allá de esta. Los dioses que los romanos tenían eran numerosos, como, ¿verdad? Sabemos que hay, como chiste, ¿no? Para que no se me duerma. Una vez me pregunta un amigo que era el chofer de un camión grande de carga, dice: ¿usted sabe cuál es el santo de los choferes? Ay, me quedo pensando, le digo, pues la mera, lo estaban evangelizando, por eso es que llegamos a ese punto. Le digo, no, dice, se llama sangoloteo, dice, porque siempre sangoloteo, dice, eso es para que despierte, hermano. Pero ve que hay mucha gente, dígame si no es verdad, que tiene Dios para todo, ¿no es cierto? Tiene Dios para todo. Así estaba esta gente, ¿verdad? Tenía el Dios del agua, el Dios de la fertilidad, Dios de
de la guerra, Dios de todas esas cosas. Entonces los romanos tenían un departamento que se dedicaba a eso, y cuando llegaba el momento que los emperadores le ordenaban, ellos hacían un tipo de fiesta o de organización de sacrificios o inmoralidades para agradar a sus dioses. Inclusive dice que las naciones que ellos conquistaban, por ejemplo, es el caso de los judíos, que recuerden cuando mataron al Señor, ellos toleraban la religión de los judíos. No querían destruirlo, pues te aceptamos con tu religión porque pensamos que esos son tus dioses. No pensaban en un solo Dios, habían muchos dioses, entonces legalizaban. Los judíos, inclusive viviendo en Roma, dice que no se les exigía nada a ellos, sino los dejaban practicar su religión. Y ellos negaban, ellos no adoraban a las deidades romanas. Entonces, cuando los hermanos se reunían por temor a las violencias, se reunían secretamente a adorar. Eso es lo que mencionaba hace rato de las famosas catacumbas, porque inclusive cuando ellos tenían sus reuniones, eran acusados, como pasó con el régimen comunista de Fidel y de otros países de Rusia, eran acusados de conspiración. Entonces, cuando el tiempo apostólico, los hermanos que habían sido los apóstoles, que habían sido testigos oculares de la vida del Señor, de los milagros de resurrección, dice que la persecución se calmó un poquito. Entonces, a pesar de que se terminó la persecución de parte de los emperadores, entonces vinieron otros problemas dentro de la organización. En el año 96 al 180 fue una prosperidad, dice el Imperio Romano. Los 5 buenos emperadores, que se llamaban Nerva, Trajano, Adriano, Antonio, Pío y Marco Aurelio, fueron relativamente diligentes en su gobierno y tuvieron éxito al enfrentar contemporáneos dentro y fuera del imperio. Durante este periodo, dice que lo mismo también, que hubieron esos emperadores que quisieron terminar con los creyentes, con los ciudadanos, pero no podían acabar. No había manera de que ellos pudieran acabar. Inventaban uno medio, dice que un tal llamado Plinio, dijo que se les diera 2 oportunidades a los cristianos. Cuando sabían que una persona era creyente, lo traían ante el gobierno, decían: este es cristiano, ahora te vamos a dar una oportunidad, niegas esa fe y acepta la de nosotros, y te dejamos ir, te dejamos libre. Como quiera lo dejaban ir, esa era una de las reglas. Y cuando lo volvían a encontrar todavía practicando la fe, lo volvían a juzgar, y entonces era sentenciado a muerte por segunda vez. A los judíos también en ese tiempo dice que se les castigaba porque observaban el sábado. Cerca del año 132, la ciudad de Jerusalén fue destruida porque los romanos también se rebelaron. Proclamaron un hombre que se llamaba Bar Kova como el Mesías, y lo siguieron a él y se rebelaron contra el Imperio Romano, y el Imperio Romano los derrotó completamente, que duró un tiempo. Entonces, bajo cada emperador los cristianos eran asesinados. Otra cosa, los intentos universales es uno de los puntos contra los cristianos. Surgieron de los intentos esta era una de las razones que culpaban a los hermanos y que creían, que ellos eran culpables del fracaso del Imperio Romano,
uno de los primeros emperadores que hizo de Roma un gran reino fue César Augusto, que tenía mucho auge, conquistó el mundo, y entonces culparon a los hermanos de ser responsables del fracaso, del triunfo y del éxito de los romanos. Entonces, dice que en este tiempo, después del año 90, la violencia declinó, el año 161 a 180, los cristianos ya fueron dejados un poco en libertad para que siguieran su fe, que no se molestaban, y los emperadores romanos también declinó, entre ellos dice que anteriormente eran los sucesores, eran familiares, pero en ese tiempo el ejército ordenaba quién iba a ser el emperador y quién no. Entonces entre ellos había mucha violencia, porque ellos querían poner de emperador al que ellos querían. Ahora, los paganos, una vez más, en este tiempo, en el año, casi cerca del año 200, culpaban a los creyentes de todas las calamidades que pasaban a los hermanos. La ira de sus dioses, se culpaban a los cristianos, y la culpa echaban ellos porque habían permitido que la fe del cristianismo continuara, y proclamaron algunos de ellos la exterminación de todos los creyentes. Dice que en el año 248, cuando el Imperio Romano celebró sus 1000 años de existencia, determinó destruir al cristianismo y restaurar el espíritu del gobierno romano. Entonces se demandó un edicto que cualquier persona que negara su fe se sujetara a las penalidades de ser asesinado. Muchos de los hermanos fueron torturados y hasta la muerte. Dice que continuó la persecución activa hasta la muerte de Valeriano, así se llamaba un emperador. Fue en el año 284 al 305. Entonces este emperador Diocleciano, que vivió en ese tiempo, culpando a los hermanos de ser la razón por qué el imperio no resaltaba otra vez, ordenó que todo el cristiano fuera asesinado. Todos los creyentes fueron asesinados. Inclusive dice que habían ya templos cristianos, mandó que se destruyeran todos y que todos murieran. Ahora, el resultado de esta persecución dice que fue una devoción religiosa, pero ¿saben qué resultó de eso? Dice que muchos creyentes encontraron, le llamaron reliquia de ahí, es donde vienen también muchas de las cosas que a veces algunos de nuestros, la iglesia pues que reclama ser heredera de eso, usaron como reliquia la ropa, los zapatos, los clavos, maderas supuestamente de la cruz para adorarlos. De ahí surgió no sé, han oído la palabra ascéticos, un grupo de personas que negaban los placeres mundanos, y no querían ningún compromiso con nadie, sino que preferían, no se casaban, se alejaban, se iban a lugares retirados para vivir una vida pues solitaria. Entonces aquí también dice que en este tiempo, en el año 300, los líderes religiosos adquirieron autoridad y poder. Los pastores, los obispos, los diáconos sintieron esa autoridad y empezaron a organizar ciertas cosas. Ahora, en ese tiempo también empezó a declinar la oposición del imperio. Finalmente dejaba a los cristianos que vivieran y que proclamaran su fe,
Y dice que un tal Maximiliano, que era un gobernador, permitió que libertad al oficial porque su mamá había sido simpatizadora o cristiana con el Evangelio. Entonces retiraron todas las acusaciones, todas aquellas cosas que decían de los hermanos, las quitaron y les dejaron libertad. Ahora, ya hemos escuchado que un señor llamado Constantino, que fue soldado en una guerra que tuvo, dice que él tuvo una visión donde vio un símbolo, una cruz, y donde le decía, bajo ese símbolo vencerás, y así de esa manera ganó la guerra y dio libertad a los hermanos. Sin embargo, a pesar de eso, vinieron problemas internos dentro de la iglesia, porque, como hasta ahorita acabo de decir, mientras algunos, es cierto que entre los grupos religiosos que hay en el mundo tenemos algunas cosas en común, ¿no es cierto? Tenemos algunas, pero no todas. No todas. Por ejemplo, hay unas gentes que dicen que el bautismo, no, yo en el periódico ya cuando vivía en Torreón, siempre decían, cuando había bautismo, que le habían cortado los cuernos al niño del doctor fulano, porque solamente a la gente del Universal ahí, al doctor fulano, al licenciado, que al niño le habían tumbado los cuernos. ¿Por qué? Porque había sido bautizado. Todavía hay esa creencia, no solamente fuera de los evangelios, ¿verdad? De las iglesias fundamentalistas y evangélicas, sino hay algunos grupos entre nosotros que aseguran que el bautismo quita pecados. Hermanos, solamente nuestra fe en el Señor puede hacer eso. Solamente Él puede quitarlo, ¿verdad? Puede perdonar pecados. Cristo lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué me dices bueno? El único bueno es el Señor. Entonces, ahí dejamos, hermanos, esto, ¿verdad? Para la próxima vez vamos a ver la lucha por la pureza de la fe. ¿Cómo es que los hermanos lucharon? Porque, fíjese, nosotros, aunque éramos muy poquitos, a veces la idea de que tenemos toda la autoridad o que lo sabemos todo, perdemos la flexibilidad y nos hacemos autoritativos y no queremos escuchar ni la opinión ni el consejo, aunque sea Dios que le esté inspirando al hermano o la hermana para hablar, ¿verdad? Porque muchas veces lo hemos dicho, Dios habla, el apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos, de diferentes maneras. A Dios no lo podemos limitar. Ya les dije un día, y se lo vuelvo a repetir, que yo tenía unos escritos de un hermano, de un misionero allá de Texas. Él decía así, tajante y terminantemente. Así lo decía, fíjese. El que no es autista, así es él, no es cristiano. ¿Quién realmente, hay un hombre que tenga la autoridad para decir eso, para juzgar, condenar? El mensaje de la palabra es bien claro. Y los hermanos, el próximo capítulo, cuando leamos eso, y entre otras cosas, mira que acabo de abrir donde dice que por esa fue la razón que en ese tiempo los hermanos hicieron, se los voy a leer, hicieron ¿cómo se dice? Un credo. Ese fue el primero que dijeron, creo en Dios el Padre Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo, que nació de la Virgen María, crucificado, sepultado bajo Poncio Pilato, que resucitó de la muerte el tercer día, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo y en la resurrección. Porque había gente en el tiempo que no querían aceptar esto, ¿verdad? E inclusive dentro de la iglesia, de la organización de los hermanos, no creían eso, ¿verdad? Y entonces los hermanos tuvieron que luchar. Eso es el recuerdo, la herencia que tenemos de los famosos llamados padres de la iglesia, que se dedicaron a buscar los escritos más antiguos, y todavía han aparecido algunos, ¿verdad?, en este siglo pasado. Libros que aseguran de ellos que fueron inspirados
Tal vez al final, si puedo conseguir, traeré algunos libros dicen el Evangelio de María. ¿Qué otros? Hay varios libros escritos que se dicen que son de ellos. Alguna gente lo han aceptado, mientras otros no. Pero la iglesia tuvo que pasar, gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos esa libertad ahora. Podemos venir a la hora que queramos, podemos salir, podemos tener ayunos y admiro al hermano, yo lo amo al hermano, como amo a todos ustedes, ¿verdad? El esfuerzo, y me dolió el domingo que nos regañó. Tiene razón, hermano, tiene razón, porque mientras unos luchan y dan su vida y se sacrifican para que nosotros gocemos de la bendición del Señor, algunos de nosotros dormimos, ¿verdad? Hasta que Dios nos despierta, ¿verdad? Es bonito. Yo bendigo al hermano y a los hermanos que estuvieron con él. No quiero saber quién es, pero es bonito. Gracias a Dios que hay gentes, de ese tipo de gente, fueron los que mantuvieron la iglesia y la mantienen viva hoy, hermano. Esos son los hermanos que esa es la gente que no deja, ¿verdad? El mensaje de Dios se muera, haciendo que al contrario florezca. Dios los bendiga, hermano.